Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos ven. Quiero desearles un feliz sábado a todos los miembros de la Escuela Sabática de la Iglesia Hispana de Berrien Springs. Hermanos muy amados, con quienes hemos compartido tantos sábados aquí en este lugar, pero también quiero darle una bienvenida a todos aquellos amigos que nos observan, que nos ven a través de Facebook de diferentes lugares del mundo. Algunos lugares, México, Puerto Rico, quizás Bolivia, Perú y otros lugares. Nos sentimos muy contentos y muy honrados porque ustedes están con nosotros. Deseamos, y es nuestro propósito, de que este momento de estudio pueda ser una bendición para cada uno de ustedes. Yo he tenido la oportunidad de conversar un poco con los miembros del panel y estoy seguro que hay cosas muy bonitas que ellos van a compartir con nosotros. Antes de tener una oración para iniciar nuestro estudio de escuela sabática, quiero decirles algo más. A la mitad del programa vamos a tener un pequeño quiz de 7 preguntas sobre la lección de escuela sabática, la lección número 4. Cuando ese momento llegue, yo les voy a pedir que ustedes le tomen una foto o tomen con su celular un código QR con el cual ustedes van a poder conectarse a ese quiz. Y esperamos que así todos puedan participar y contestar las preguntas y juntos recordar lo que hemos aprendido en esta semana. También yo quiero decirles que me sentiría muy contento si ustedes ponen en el Facebook, en los comentarios, de dónde nos visitan, un saludo. Si no vienen de la Iglesia Hispana y quieren poner un comentario que nos visiten de algún otro lugar, nos sentiremos muy contentos de saludarlos y pues, de reconocer su presencia entre nosotros. Y finalmente, quiero también presentar a los miembros del panel. En esta mañana tenemos un panel muy distinguido. En primer lugar, está con nosotros Mili Castillo. Ella es coordinadora de educación y comunicación para el Instituto de Misión Mundial. El Instituto de Misión Mundial se trata de ayudar, apoyar, instruir a los misioneros que trabajan alrededor del mundo y su labor es muy importante. En este momento yo estoy como misionero aquí y recibo de vez en cuando, yo recibo mensajes de ella que han sido muy útiles. También se encuentra con nosotros su esposo, Edgar Castillo. Él es Senior Program Manager para los programas de Oriente Medio y director de ADRA de Yemen. Miley y Edgar Castillo han sido misioneros en muchas partes del mundo y por esa razón los invité en este programa, porque su conocimiento de las diferentes culturas, yo sé que ellos han estado en Rusia, han estado en Armenia, en Georgia, han estado en Sri Lanka, en Mozambique, y no sé si perdí algo más, Milly y Edgar, pero esos son los lugares donde ustedes han estado y ahora en Estados Unidos. Yo sé que ellos hablan más de un idioma definitivamente y su presencia aquí va a ser muy útil para nosotros. El doctor Efraín Velázquez es rector del Seminario Teológico Adventista de Interamérica. Él es arqueólogo y también es un excelente amigo mío, como lo son Edgar y Milly, y me siento muy contento de que estés aquí, Efraín, en este programa. Y también está con nosotros Víctor Choroco. Él es el decano de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Bolivia. Él es originario de Perú, hasta donde yo entiendo, pero él está trabajando ahora en Bolivia y ha sido un amigo en mucho tiempo. Su especialidad es teología sistemática. Su presencia en el programa también va a ser una gran bendición. Muy bien, vamos a hacer una oración y vamos a iniciar con nuestro programa en esta mañana. Padre Celestial, gracias por el privilegio de ser tus hijos. Gracias por la alegría de despertar este sábado en la mañana, sabiendo que nos amas, que creaste el mundo, que creaste todo para nosotros y que también lo redimirás y que pronto vendrás para estar para siempre con nosotros. Ahora, al empezar este programa de Escuela Sabática, queremos pedirte que tú nos acompañes, nos ayudes a entender y que al conversar unos con otros aprendamos más acerca de ti, Señor. Quiero pedirte por cada miembro de la audiencia, donde quiera que estén, si enfrentan dificultades por causa del coronavirus o por otras razones. Quiero pedirte, Señor Jesús, que tu presencia hoy traiga confort, traiga consuelo, traiga ánimo, traiga paz,
traiga esperanza y que tu Santo Espíritu, Señor, sea una influencia transformadora en la vida de cada uno de los que estamos participando en este momento. Gracias por escuchar nuestra oración. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la primera pregunta se la quiero hacer a Edgar y a Milly Castillo. La escuela sabática habla acerca de la importancia que tiene la cultura, la tradición, la experiencia personal, la razón en el estudio de la palabra de Dios. Y en este momento yo quisiera más enfocarme un poco en la cultura. La cultura, como todo producto humano, ha sido afectada por el pecado. Es decir, no existe en este momento una cultura humana que sea perfecta. Todas las culturas tienen aspectos buenos y aspectos malos. Por lo tanto, hay aspectos de la cultura que debemos adoptar y elementos de la cultura que debemos combatir. La Biblia dice que nosotros debemos ser como la sal de la tierra, que se mezcla con la comida para dar sabor, pero también como una ciudad amurallada y asentada sobre un monte que se aísla y defiende de los enemigos. En algunos momentos o aspectos debemos de encarnarnos en la cultura y en otros momentos debemos crear una revolución, una contracultura. La pregunta es, ¿cómo sabemos cuál es la diferencia? Ustedes han vivido en muchas culturas diferentes. ¿Qué es lo que han aprendido en cuanto a esto? ¿Qué peligro encontramos cuando desafiamos o cuando no desafiamos la cultura en la que vivimos? Gracias. Muchas gracias. Una pregunta muy interesante. Mira, pastor, algo que nosotros vimos y experimentamos fue, se necesita una sensibilidad para poder diferenciar aquellos aspectos culturales positivos o negativos. Esa sensibilidad te la da una relación constante con Dios, una caminar guiados por el Espíritu Santo, pero una lectura y una lectura constante de la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios y no sabemos lo que hay en la palabra de Dios, seremos confundidos. Iremos a un lugar y seremos arrastrados por las prácticas, por la cultura, por las tradiciones, porque no tenemos esa firmeza, porque no tenemos ese fundamento que nos dice y que nos ayuda a saber qué cosas son correctas y qué cosas no. Me gustaría empezar diciendo esto. Seremos confundidos, ¿no? O llegaremos rechazando todo. Si no sabemos lo que dice la palabra de Dios, llegaremos y empezaremos a rechazar una cosa y otra porque no tenemos ese conocimiento. Entonces es una sensibilidad que, guiados por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, por una relación con Dios, primero eso te ayuda a identificar esas partes de la cultura que puedes adoptar o ciertas cosas de la cultura en las que no puedes adoptar, que las que tendrías en determinado momento que rechazar. Podemos también intentar identificar aquellos aspectos de la cultura en la que nosotros podemos participar para lograr tener adaptación entre la gente. Especialmente aquellas personas que no son de nuestra fe. Por ejemplo, hablar, intentar conocer el idioma local, participar de su música, de sus fiestas y tradiciones, es algo que nosotros vimos positivo cuando llegamos a otros países y debíamos sumergirnos en la cultura local. Sí, una de las cosas que nosotros enseñamos en el Instituto de Misiones a los misioneros es la importancia de encarnarnos en la cultura a la que vamos, en la cultura huésped. Esto nos da la posibilidad, en primer lugar, de sentirnos parte de una comunidad que en cierto momento puede apoyarnos y ayudarnos, y también nos permite que nuestro mensaje sea más efectivo. Cuando nosotros llegamos y participamos de la comida, cuando participamos del idioma, cuando participamos de las reuniones, es algo muy bueno. Así que es algo que siempre como cristianos debemos hacer. Un ejemplo que quiero traer es un país donde nosotros vivimos. Las hermanas, cuando iban a recoger las ofrendas, ellas entraban a la iglesia danzando y danzando con sus canastas para recoger las ofrendas. Entonces, es algo que era parte de la cultura
y que era muy bien aceptado y que nosotros tuvimos que aprender y que decidimos que era algo bueno. ¿Por qué? Porque ese elemento en esa misma cultura no era algo que fuera negativo, exactamente. O sea, era una danza, pero era una danza propia para la iglesia, no eran las danzas que se estilaban fuera de la iglesia. Entonces son las cosas que son buenas en la cultura. El peligro que corremos de rechazar elementos de la cultura es que nos vamos a aislar y que el propósito de nosotros al llegar a esa cultura no puede ser llevado a cabo, como es predicar el evangelio. Entonces creo que es bueno. En una ocasión me tocó a mí trabajar y todavía trabajo en países donde se observa el Ramadán, como este mes que inició ayer en el mundo islámico. Y me tocó ser invitado por un líder de la comunidad para romper el ayuno una noche en su casa. Fuimos a la casa, nos sentamos con él, conversamos, era solo a él y algunos otros varones de la casa y los invitados. Entonces, para resumir esta pregunta, tenemos que tener una sensibilidad y una guía del Espíritu Santo y conocimiento de la palabra de Dios para saber identificar. Si puedes, identificas aspectos positivos de la cultura, hay que ir con ellos, hay que adoptarlos, tienes que sumergirte en ella. Pero si hay cosas que tú ves que no son adecuadas respecto y que a la luz de la Biblia no pueden ser aceptables, tenemos que decir, esto no lo vamos a adoptar. Muchas gracias, Edgar. Definitivamente lo que ustedes están mencionando, Edgar y Mili, es que finalmente la Biblia es la que nos provee los criterios para saber qué cosas de la cultura podemos adoptar y qué cosas no podemos adoptar. Y que nuestro mejor trabajo es ir lo más posible a entrar en la cultura, a ser amigos, a compartir, a participar de las fiestas, de las cosas que hay en su alrededor, en la medida en que nosotros podemos hacerlo sin traicionar los principios bíblicos. Esto me hace pensar en lo siguiente, ¿no? Yo crecí normalmente en colegios adventistas. Yo crecí en Navojoa, en Montemorelos, en Lindavista. Y estos colegios son casi como ciudades, fortalezas, porque hasta hay un límite de lo cual los estudiantes no deben pasar, no deben salir. Y yo recuerdo que yo crecí con muy pocos amigos no adventistas. Y me parece a mí que este es un peligro de nuestra cultura adventista, el hecho de que podemos crecer con todos los amigos dentro de nuestra iglesia, pero no crear amigos con los vecinos, con los que están viviendo en el departamento de arriba, el departamento de abajo, ir a las fiestas que ellos tienen. Y si no lo hacemos, no podemos ser la sal de la tierra, que es una bendición para otros. ¿Verdad? Así que estos son desafíos muy interesantes. Muchas gracias, Edgar y Mili, por esta contribución. Y la próxima pregunta es para Efraín Velázquez. A Efraín Velázquez le reservé una pregunta muy interesante que a mí siempre me ha llamado la atención. Y yo quiero hacer esta pregunta citando una cita que yo vi hace no mucho tiempo en un artículo que leí sobre interpretación. Miren lo que dice esta cita, ¿ok? Miren lo que dice aquí. Esto es Rabí J.M. Rafal en 1861 en el contexto de la pelea entre el sur y el norte, o entre los estados que se querían separar por causa de querer mantener a los esclavos en la historia de los Estados Unidos, y aquellos estados que estaban en contra de la esclavitud, etcétera. Es una historia larga de la historia civil norteamericana. En ese contexto, algunos de los argumentos que se utilizaron para hablar a favor de la esclavitud fue el asunto de la Biblia, la esclavitud. Dime lo que dice aquí. Este es Rabí Rafal. Dice, el 10º mandamiento coloca a los esclavos bajo la misma protección de cualquier otra ley de propiedad. Es reconocido tanto por cristianos como por judíos, que los 10 mandamientos son la palabra de Dios y como tal tienen la más elevada autoridad.
¿Cómo se atreve, dice usted, en virtud de la autorización y la protección que se le da a la posesión de esclavos en los 10 mandamientos, cómo se atreve a denunciar la posesión de esclavos como pecados? Cuando el Todopoderoso, cuando usted recuerda que Abraham, Isaac, Jacob, Job, los hombres con quienes el Todopoderoso tuvo conversación, con cuyos nombres él enfáticamente conecta su santísimo nombre y a quienes él les dio el carácter de perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados de mal, que todos estos hombres eran dueños de esclavos. ¿No le parece a usted que es culpable de algo muy cerca a la blasfemia? Decir, lo que está diciendo Rafael es que sería blasfemo decir que es impropio o incorrecto tener esclavos. ¿Cómo contestamos esta pregunta, Efraín? Es una pregunta que han hecho muchos de los, se hizo en el pasado. Muchas gracias por reservar la pregunta fácil para mí. Y ahora te pregunto, Félix, ¿hoy te sientes gay? No. Pues yo me siento muy feliz. Uh-huh. Y el contexto de la palabra gay es feliz. Uh-huh. Yo me siento feliz. Así que si alguien me preguntara en el siglo XIX si me sentía gay, pues yo le diría, por supuesto. Y yo me imagino que tú también. Sin embargo, en el siglo XXI, no. Gracias. No dirías, lo mismo. No diría lo mismo. Exactamente. Las palabras están cargadas de significado. Y cuando hablamos acerca de esclavos, la definición del siglo XVI hasta el siglo XIX no es la misma que tenemos en los tiempos bíblicos. Tú sabes que tenemos una cultura que se dirige por memes en muchas ocasiones, son memes. Uh-huh. Y ahí tenemos uno de ellos donde se presenta Colosenses 3 y la figura de la oscura historia de los esclavos africanos por los europeos. Pero ese no es el comienzo de la esclavitud. Nosotros tenemos evidencia de que había esclavos a través de la historia. No estaba basada en raza y los argumentos no eran argumentos étnicos. Incluso en Roma se habla de un 70, un 80% de la población que eran esclavos. Lo mismo cuando hablamos acerca de Egipto, también tenemos esclavos y registros de la esclavitud, como tenemos ahí en la pantalla una figura de un esclavo. En la antigüedad había esclavitud brutal también. Nunca al mismo nivel que pudimos verse manifestar en la Europa del siglo XVI hasta el siglo XX, pero en XIX. Por cierto, todavía hay esclavitud. Hoy, cuando hablamos acerca de Sudán, Darfur, aquí Edgar nos puede hablar acerca de algunos de esos detalles. Todavía en la actualidad hay esclavitud, a pesar de que queremos convencernos de lo contrario. Y a mí me parece que también en este país, ¿verdad? Algunos en cuestiones de tráfico de humanos existen, ¿no? Claro, la trata. Mira, cuando yo vivía allí en Bering Springs, íbamos a una iglesia en Lawrence, unos 40 minutos de allí. Y había, en una ocasión llegó un grupo de personas que eran de la parte sur de México. Algunos de estos hermanos que estaban allí no sabían español ni inglés. Nuestro pastor sabía, se había criado en el área de Yucatán y él sabía algunos de los idiomas autóctonos del área. Y él explicó a una de esas personas que ellos lo estaban llevando de lugar en lugar, cada vez debían más dinero y cuando se sospechaba algo, los movían. Estas personas son esclavos en Estados Unidos, lo cual nos hace ver que las definiciones de esclavitud pueden variar. Y en el caso de la Biblia, nosotros vemos que hay una diferencia bien grande. Ustedes pueden notar a un Abraham que le va a entregar a Eliezer, su siervo, toda su riqueza. Eso es el heredero. Perdón, un heredero. Eso lo hace un estatus muy diferente a la esclavitud del siglo XVI al XIX. En el caso de estos obreros, eran personas que no tenían ninguna otra posibilidad.
y por lo tanto ellos mismos se vendían o se entregaban a la esclavitud, lo cual Pablo advierte en la carta de 1 Corintios, lo cual era una posibilidad también durante el primer siglo. Por lo tanto, notamos esas leyes de protección a los siervos que había a través de la Biblia, muy diferente a lo que sucedía más adelante. Más aún, nosotros notamos que los egipcios son condenados porque a Abraham se le advierte que su descendencia iba a estar en esclavitud, pero que Egipto iba a pagar porque trataron a sus esclavos de manera equivocada, a sus siervos. Es más, cuando hablamos acerca del Mesías, el Mesías se presenta como el siervo, el Eved Yahvé, el siervo sufriente, el siervo de Jehová. Y nosotros vemos siempre la ilustración de la redención, que Dios quiere redimir. Y es un tema constante, el del Redentor, el del Goel. También vemos que en el Nuevo Testamento, de la misma manera, cuando se habla acerca de esclavitud, no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. Y también notamos que no hay un interés en hacer un cambio o una revolución social, porque había toda esa presencia de la parusía. Jesús viene pronto, el regreso es inminente. Por lo tanto, la iglesia no estaba interesada en una revolución social porque tiene una revolución de mayor envergadura. El Mesías viene, el tiempo no será más. Por lo tanto, nosotros notamos una diferencia entre los intereses o prioridades que tiene la iglesia del primer siglo y los que nosotros tenemos tal vez en el siglo XXI. Por lo tanto, sería una caricatura de la Biblia el alegar que la Biblia apoyaba la esclavitud como se está presentando en el siglo XVI al XIX, lo mismo que sería una caricatura utilizar la palabra gay o otras palabras que han caducado su traducción o significado anteriormente y tomarlo en nuestros días. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos y esa cita de ese rabí judío, por cierto, eso es bastante irónico, está sacando fuera de contexto lo que la Biblia describe acerca de la esclavitud. Gracias, Efraín. O sea, haciendo un resumen, lo que tú dices es que no era el mismo fenómeno antes, en el tiempo de la Biblia, lo que es hoy, ¿verdad? No. El tiempo del siglo XIX, el siglo XVI, el siglo XIX, es la esclavización de una raza. Y es el argumento de que una raza es inferior a otra. En la Biblia no existe eso. No, no existe. Además, en la Biblia era completamente diferente, ¿verdad? Porque, como tú mencionas, había leyes de protección de esclavos. Un esclavo, un amo que golpeaba a un esclavo por un diente, tirarle un diente, él quedaba ¿qué? Él quedaba libre. Y además, en la Biblia, a los 7 años, ¿qué pasa? Hayas pagado o no hayas pagado, a los 7 años tú sales libre. Y a los 49 años tú recibes tu propiedad de regreso, haciendo o no haciendo nada. No vemos eso en el antiguo Cercano Oriente. Las leyes de Hammurapi y las leyes de los hititas, asirios y demás no se comparan. En la Biblia nunca la propiedad es más valiosa que el ser humano. La vida siempre va sobre lo material. Por lo tanto, es una caricatura tratar de imponer esas definiciones actuales o del siglo XVI al XIX sobre el texto bíblico. Y por lo tanto, nosotros podemos ver el aspecto redentivo de que Jesús es el esclavo por excelencia, que ahora nosotros somos siervos. Nosotros mismos vamos al Padre y nos entregamos para servirle de una manera muy especial, entendiendo los textos en el contexto bíblico, entonces son liberadores. Ok, muy bien. Muchas gracias, Efraín. Ahora quiero hacerle una pregunta a Víctor. Víctor, gracias por estar con nosotros. La pregunta que yo te quiero hacer es la siguiente. La Biblia dice que los fariseos y algunos de los escribas criticaron a los discípulos de Jesús porque no se lavaron las manos antes de comer. Jesús se molestó diciendo que ellos eran hipócritas, invalidando la ley de Dios por causa de sus tradiciones y que no hay nada que entre en el hombre que pueda contaminar al hombre, sino que el hombre solo es contaminado
por lo que sale del hombre. Marcos 7, 14. ¿Qué es lo que quiso Jesús decir en este pasaje? ¿Cuál es el problema con lavarse las manos y con lavar los platos y los vasos? No insistimos nosotros en que los hijos se lavan las manos antes de comer y en que debemos de lavar, ¿cuál es el problema de lavar los platos, verdad? Después de comer. ¿Qué es lo que Jesús está queriendo decir en este caso? Bueno, especialmente ahora en tiempo de coronavirus, ¿verdad? Tenemos que lavarnos más que antes. Así es. Si me permiten compartir la pantalla, voy a colocar aquí. No me dan permiso para compartir la pantalla. Si ok. me permiten. Si no, te envié el grupo, Félix. Ok, tú da la respuesta y yo la pongo en un momentito. Sí, puedo. Ahí está. Creo que ahora sí, ya me permite compartir pantalla. Entonces, la voy a poner y me dicen si se puede ver en la pantalla. Se está viendo, ¿verdad? Sí. Ya, ok. Bueno, aquí tenemos el tema de la tradición, en la pregunta que estás haciendo y el incidente que hubo entre los fariseos y el Señor Jesús. En primer lugar, permítame mencionar que la tradición en sí misma no es mala, en sí misma. Es neutral. Puede haber buenas o malas tradiciones. Es más, la tradición sirve para estructurar nuestra vida cotidiana y para conectarnos con nuestras raíces, con nuestros padres, abuelos, antepasados. Nos puede dar identidad con nuestra nación, con nuestro país, el lugar de donde nosotros somos originarios. Así que la tradición en sí misma no es mala. Es más, tenemos buenas tradiciones. El hecho de que estos fariseos acostumbren a lavarse las manos era una tradición excelente, una tradición muy buena, higiénica, y que nosotros debiéramos practicarla ahora, ¿no? Especialmente ahora en este tiempo. Dentro de nuestra iglesia adventista, nosotros tenemos también algunas tradiciones, buenas tradiciones. Por ejemplo, nos reunimos en familia para recibir el sábado. Y es una tradición, ¿no? Que viene desde el abuelo, los padres, nosotros se las damos como herencia a nuestros hijos. Es una tradición. La Biblia no dice que debemos reunirnos a la puesta de sol, cantar, orar, compartir una reflexión para recibir el sábado. Es una tradición que tenemos dentro de la iglesia que es muy buena. Otras tradiciones, por ejemplo, acostumbramos que cuando realizamos la cena del Señor ponemos un mantel largo que cubra los emblemas, que se descubran los emblemas. La Biblia no dice que hay que hacerla así, la cena del Señor, pero es una tradición muy, muy buena que tenemos porque le da solemnidad a ese acto. Tenemos la tradición de que el sábado vamos a predicar con saco y con corbata. Es una tradición que tenemos. La Biblia no dice cómo exactamente hay que vestirse, pero son tradiciones buenas. Tenemos la tradición de que el sábado la comida es especial, es más rica, hay postre el sábado. Es una tradición que son tradiciones buenas que nos ayudan a observar con cariño el día del Señor. ¿Cuál es el problema entonces con la tradición? ¿Por qué el Señor Jesús llama la atención aquí a los fariseos y a las personas que estaban increpándole porque los discípulos no se lavaban las manos? El problema no es la tradición en sí misma, el problema en este caso es cuando la tradición se coloca por encima de la Biblia, como autoridad por encima de la Biblia, aún las buenas tradiciones, ¿no? Por ejemplo, hay tradiciones religiosas que se ponen por encima de la autoridad, que se quieren poner por encima de la autoridad de la Biblia. La salvación a través de los sacramentos, la salvación por las obras, haciendo alguna cosa, el perdón de los pecados por medio de las penitencias, la confesión hecha a otro ser humano, a un sacerdote, considerar a Pedro como el primer papa o el padre o el fundamento de la iglesia, son tradiciones religiosas. Tener el domingo como el día del Señor es una tradición que se da en muchas culturas, en muchas religiones, son tradiciones religiosas. El problema, algunas son buenas, algunas son malas en estas tradiciones que pueden haber. El problema es que se ponen por encima de la Biblia, invalidando que la salvación viene solamente por medio del Señor Jesús, a través de la fe en Cristo Jesús y no por obras. Invalidando el hecho que Jesús, Cristo, es el fundamento de la iglesia. Invalidando que el día sábado es el día que el Señor lo puso desde la creación como una señal especial para Él y como día del Señor.
También hay tradiciones que pueden afectar nuestra cosmovisión, nuestro cuerpo doctrinal dentro de la iglesia adventista, ¿no? Por ejemplo, hay algunos hermanos que se quedaron desde el siglo pasado o antes del siglo pasado, donde la iglesia enfatizaba mucho el tema de las obras y de guardar la ley, y lo ponían en muchos casos por encima de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, y que las obras o guardar la ley era el medio por el cual uno se podía salvar, y hasta ahora hay algunos hermanos viejitos, ¿no?, que enfatizan esto. Una tradición, por ejemplo, no se puede predicar solamente con camisa, hay que ponerse saco y corbata. Y aquí tengo un minutito para contarles una pequeña experiencia, ¿no? De hace algunos años, en una iglesia, en un rincón del mundo, donde el anciano de iglesia, que era solo un anciano, era muy riguroso con estas cosas, muy tradicionalista. Llegó de visita una vez un director de un departamento de la Unión, y llegó en el mes de febrero. En el mes de febrero, aquí en esta parte del hemisferio, es el tiempo de mayor calor, 32 grados, un clima húmedo, con mucho calor. Poca gente se va a poner saco o chompa o chaqueta, como se le llame, en un día tan caluroso. Al mediodía, sábado al mediodía, el pastor visitante, director de un departamento de la Unión, llegó para predicar y vino solamente con camisa, no se puso el saco. Y el anciano le dijo: pastor, usted va a predicar, póngase su saco. Dijo: no he traído mi saco. No, pastor, si no ha traído saco, entonces no predica, yo voy a predicar. Y le quitó el púlpito al pastor por esa situación. Entonces, cuando ponemos las tradiciones, que pueden ser buenas, por encima de lo que es la predicación del evangelio, la palabra de Dios, ahí estamos en problemas. Muchas gracias, Víctor. Yo creo que tienes razón. La lección nos dice, y tú has enfatizado esto, ¿no?, que la Biblia es el estándar, una vez más, que nos ayuda a saber qué tradiciones son buenas y qué tradiciones son malas. En el caso de Jesús es muy interesante porque a mí me parece que el asunto de lavarse las manos en el tiempo de Jesús no era un asunto de salud, sino era un asunto más, era un asunto ritual. Es decir, que así como los sacerdotes al entrar al santuario tenían que lavarse las manos, los pies, para estar ritualmente puros y entonces poder comer, el problema es que para el tiempo de Jesús ya existía la tradición de que si tú no te lavabas las manos bien y varias veces, entonces tú estabas ritualmente impuro. Y por lo tanto, la comida que comías estaba mal. Yo creo que llegaba el momento en que la comida se convertía casi como en un sacrificio, con la santidad de un sacrificio. Entonces, el problema está en que ellos están criticando a los apóstoles no por asuntos de salud, sino por asuntos rituales, ¿no? Que la Biblia no habla en ningún lugar de lavarse las manos. Y entonces Jesús dice, saben, estas son leyes humanas y muchas veces estas leyes humanas nos llevan a contradecir las otras leyes que son más importantes. Y menciona el caso de aquellos que dicen, bueno, esto se lo prometí a Dios, es Corbán, y como se lo prometí a Dios, ya no te lo puedo dar, papá, mamá, lo lamento, te iba a ayudar con esto, pero como se lo prometí a Dios, pues no te lo puedo dar. Y era una manera de, se lo prometí a Dios para cuando muera, lo puedo disfrutar toda la vida, y cuando muera se lo doy a Dios, pero mis padres no los ayudo, no los mantengo, ¿verdad? Entonces, todo eso es un detalle muy interesante, ¿no? La Biblia es el estándar. Amigos, hemos llegado a la mitad de la lección, estamos recibiendo algunas preguntas de ustedes, vamos a tener un momento para contestarlas al final. Son preguntas muy interesantes que nos han hecho. Vamos a ir ahora a un juego para estudiar nuestra lección, a ver cuánto hemos estudiado nuestra lección de escuela sabática. Sí le voy a pedir a Sammy que él active el juego. Ese es el juego que está ahí, y yo voy a ponerlo en línea. Voy a poner un momentito. Voy a poner el juego. Espero que ustedes puedan asistir. ¿Dónde está? No, Sammy, necesito que me pongas la dirección del juego, por favor.
No la tengo aquí. Ok, aquí está. Vamos a ver. Ok, aquí está. Ok, espero que ustedes vean en la pantalla un código QR. Es decir, ustedes toman su teléfono, le ponen una, le toman una foto, ¿verdad? Entonces, al tomar la foto, le ponen ahí donde está el código QR, le aplastan ahí y los va a llevar a una página de internet. Entran a la página de internet y entonces ustedes empiezan a contestar. Ponen su nombre, no tienen que poner su nombre completo, pongan su nombre, un nombre sencillo y entonces empiezan. Y pues así participamos todos de la lección de Escuela Sabática. La primera pregunta déjame ver qué pregunta me aparece aquí, es, ¿qué 5 factores influyen en nuestra interpretación de las Escrituras? Okay. Y entonces ahí viene la segunda pregunta. Así que está apareciendo en la pantalla el código QR. Ojalá que ustedes puedan acompañarnos y contestar las preguntas. Ok, Sammy, yo creo que puedes poner cómo van los juegos. Agradecemos a todos los que están participando. Veo ahí que tenemos una buena cantidad de participantes. Las 7 preguntas de la lección de Escuela Sabática. Julián, muy bien. ¿Quién más está ahí? Roy David, Olga y Hugo, Job Fuentes, Evelyn Mendoza, muy bien. Así que, muy bien, muy bien. Qué bueno que están participando con nosotros. Muy bien, vamos a continuar con, mientras ustedes siguen contestando las preguntas, yo creo que vamos a continuar con nuestro estudio de la lección. Y ustedes terminen de contestar y al final vamos a poner cómo fue, cuántos participaron y cómo nos fue a todos. Muy bien, Víctor, si estás allí, quiero hacerte una pregunta. Y la pregunta dice de la siguiente manera. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 3, por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Este pasaje sugiere que primero viene la fe y después la comprensión y la razón. La pregunta que yo quiero hacerte aquí hoy es, ¿cuál es la relación entre la fe y la razón en la vida cristiana? ¿Crees tú que existe una relación opuesta entre fe y la razón de tal manera que entre más fe tenga una persona, menos es guiada por la razón? ¿O será que es lo contrario? Que entre más fe tiene una persona, sus poderes de razonamiento son más robustos. ¿Puedes ofrecer algún ejemplo en la Biblia de cómo se relaciona la fe y la razón? Gracias, Víctor. Sí, muchas gracias. Gracias, Félix. Bueno, tú ya nos diste el pie de la respuesta, ¿no? Que no se debilitan mutuamente, más bien se pueden robustecer. Y si me permiten compartir la pantalla, lo voy a hacer nuevamente. Ahí tenemos, bueno, la tradición, ya hemos pasado este tema, este punto. La pregunta es cuál es la relación entre la fe y la razón, o entre la Biblia y la ciencia, entre la ciencia y la Biblia. Por un lado está la fe y la Biblia, por otro lado está la razón y la ciencia.
Bueno, según la misma Biblia de Hebreos, 2 versículos antes del que leíste, dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí tenemos una definición bíblica de lo que es la fe. Y esto se traduce en la vivencia del cristiano, no en algo teórico, sino en la vida de relación con el Señor Jesús. Por otro lado, la razón también proviene de Dios, porque cada ser humano que ha sido creado a la imagen de Dios está dotado de una facultad semejante a la del Creador, que es la individualidad, la facultad de pensar, la creatividad, el ingenio. Es una habilidad, es un talento, es un don que Dios ha dotado al ser humano. Así que los dos, en primer lugar, provienen de Dios. Por un lado, si tenemos solo la fe, ¿cómo se relaciona la fe y la razón? Si tenemos solamente la fe, pero le quitamos la razón, sin la razón, ¿no? Eliminamos la razón, como resultado vamos a tener una religión mística. Como resultado viene el misticismo, ¿no? Solamente fe, pero sin nada de razonamiento, sin nada de razón. Por otro lado, si tenemos la fe, la razón, pero sin la fe, eliminamos la fe, el resultado va a ser el ateísmo. Solamente se basa en la razón y en cosas que pueden percibir con la razón o con la experimentación, con la ciencia, en el laboratorio. Si tenemos por otro lado la fe y la razón, que cada uno marcha por su lado, cada uno va por su lado, a la fe no le interesa la razón, a la razón no le interesa la fe, hay indiferencia entre ellos, entonces el resultado puede ser ignorancia por un lado, ¿no? Se desconoce la razón, no me interesa, o escepticismo por otro lado, ¿no? No me interesa si crees o no crees. ¿Qué es lo que nosotros como cristianos, como adventistas, creemos? Nosotros creemos que hay una sinergia. Esa es la relación que nosotros creemos que hay entre la fe y la razón. Hay una sinergia y juntos estos dos elementos se robustecen mutuamente. La fe ilumina la razón y la razón puede fortalecer la fe. Como resultado tenemos lo que nosotros consideramos que es el cristianismo. Ahora, por otro lado, debemos considerar lo siguiente. Ambas, tanto la fe como la razón, buscan la verdad. Tanto la Biblia como la ciencia buscan la verdad. La meta, el objetivo es llegar a la verdad. Según la Biblia, su palabra, la palabra de Dios es la verdad. La Biblia es la verdad. Y la Biblia también nos dice en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por otro lado, el racionalismo, antes estuvo el iluminismo, después el racionalismo, ellos consideran a la razón humana como la prueba y criterio para conocer toda verdad. Es la regla que mide si algo es verdad o no es verdad. Cuando llegamos a este punto, entonces estamos en contradicción, porque va a afectar la interpretación de las escrituras. Se va a negar la creación literal de 7 días, se va a negar los eventos del diluvio, inclusive se piensa que Abraham es una figura simbólica y no es el padre de una nación, se van a negar los milagros que hizo el Señor Jesús en su ministerio, se va a negar la resurrección, se van a negar un montón de cosas, ¿no? Así que el racionalismo, cuando pone a la razón como criterio de verdad, estamos en conflictos. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos la sinergia entre la fe y la razón? Me pedías unos ejemplos bíblicos. En la Biblia tenemos ejemplos de esa sinergia, de ese trabajar juntos entre la fe y la razón. Por ejemplo, cuando Jesús habla con Nicodemo, apela a su razón, hace una serie de razonamientos, le hace preguntas como para que Nicodemo razone y reflexione antes de contestar. Luego, en el siguiente capítulo de Juan, capítulo 4, tenemos a Jesús que se encuentra con la mujer samaritana. Y también en esa conversación y a través de las preguntas que tienen, el Señor Jesús le hace razonar. Y luego de razonar, entonces llega a fortalecer su fe. Se están alimentando mutuamente la fe y la razón. Otro ejemplo bíblico, encontramos a Felipe y el etíope. El Señor Jesús o Dios siempre apela a la razón, no la deja de lado. El etíope no entendía, el razonamiento no alcanzaba para entender lo que estaba leyendo en la palabra de Dios, y viene Felipe y le explica, y al haber mayor comprensión, su fe también es
robustecida. ¿Qué sucede cuando hay oposición entre la razón y la fe, o entre la ciencia y la Biblia? Entonces allí la palabra de Dios es nuestra regla. Si no es conforme a la ley y al testimonio, es porque no les ha amanecido. Por ejemplo, tenemos aquí a Eva frente a la serpiente. El razonamiento humano, a partir de la caída, a partir de la entrada del pecado, ha quedado corrompido, está corrupto, está distorsionado. El razonamiento ya no es como el que era cuando el hombre salió de las manos del Creador. Eva quiere razonar con la serpiente, y la serpiente entra en el juego del razonamiento y envuelve a Eva, y Eva es engañada y cae en el pecado. Es el problema cuando uno se deja llevar por un razonamiento que es falso, en este caso el razonamiento de la serpiente, aunque era muy lógico, pero era un razonamiento falso, engañoso. Tomás frente a Jesús. Tomás quería pruebas científicas, quería pruebas empíricas, quería pruebas de laboratorio. Si no toco, si no siento la herida en sus manos, en sus pies, en su costado, entonces no voy a creer. Si mis ojos no lo ven, no lo voy a creer. Pero Jesús, aún para nuestra incredulidad, nos da evidencias y se le presenta a Tomás, y la fe de Tomás es robustecida. Por ejemplo, ahora para nuestros días actuales, la palabra de Dios dice: no hay que unirse en yugo desigual con los incrédulos. Alguien puede pensar con su razonamiento y con mucha lógica y puede decir, bueno, pero afuera de la iglesia hay mejores chicas, hay mejores muchachos, más capaces, son respetuosos, son generosos, son dadivosos. Además, yo lo puedo convertir para que se una a nuestra iglesia. Usan ese razonamiento engañoso. En ese caso hay que obedecer y hay que seguir lo que dice la palabra de Dios. No os unáis, no se unan en yugo desigual. Así que cuando tenemos conflicto entre la razón y la fe, entre la ciencia y la Biblia, como cristianos debemos ir por la Biblia, porque está por encima de cualquier regla para encontrar la verdad. Muchas gracias, Víctor. Me interesó mucho tu ilustración sobre Eva y la serpiente, porque lo que pasa con Eva, como tú dices, es que Eva duda de la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es puesta a un lado, y cuando te quedas sin la palabra de Dios, solo con tu razón, Eva tiene un problema con Satanás y viene todo la historia que conocemos del Génesis, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Edgar y Mili, la siguiente pregunta es para ustedes. Yo tengo dos amigos. En la pregunta que yo les hice, les conté de un amigo. Y voy a contar de un segundo amigo. Resulta que yo les comentaba, la lección habla acerca de la importancia de la experiencia personal, de la experiencia humana. Y nosotros creemos como cristianos que Dios sigue actuando, Dios sigue vivo, Dios sigue interactuando con seres humanos, y conforme viajamos, conversamos con otras personas, nos damos cuenta que Dios actúa y Dios sigue revelándose a los seres humanos. Pues un amigo mío, él me cuenta que un día estaba él acostado en su casa, él estaba estudiando en una universidad prestigiosa en México, una muy buena carrera, y de repente él escucha que Dios le llama y le dice, ¿sabes qué? Tienes que levantarte y tienes que irte a estudiar teología, no seguir en esta carrera que estás. Y él reconoce lo que está ocurriendo, reconoce que Dios le está hablando. La historia la estoy cortando demasiado, pero el cliente se va y estudia teología. Y bueno, de hecho, él se hizo un pastor, es un pastor exitoso en alguna parte del mundo. Y es una historia muy bonita, ¿no? Cómo la experiencia humana, él entiende a través de su experiencia lo que Dios le habla a él, que hay algo que Dios quiere que él haga, ¿no? Tengo otro conocido, otra persona que él escuchó, que sintió que Dios le decía que tiene que irse a las montañas, ¿no? Y a vivir solo. Y yo estoy menos seguro que eso haya sido el plan de Dios. ¿Cómo entendemos? ¿Cómo logramos saber cuándo Dios me está hablando, se está revelando a mí, y cuándo Dios no lo está haciendo? ¿Cómo puedo analizar y evaluar mi experiencia como ser humano?
Ok, ahora sí te escuchamos. Gracias. Interesante pregunta. Yo creo y nosotros conocemos que Dios es el creador de la comunicación. Entonces, tenemos que estar abiertos para cualquier forma de comunicación por parte de Dios. Nos puede hablar a través de un sermón, nos puede impresionar a través del estudio de la Biblia, la lectura de un buen libro, las conversaciones con los amigos, experiencias en nuestra vida cotidiana, ¿no? Nosotros mismos recibimos una experiencia así cuando nos fuimos a trabajar a Rusia. Yo estaba estudiando ya una maestría, quería hacer una maestría en productividad y calidad ahí en Monterrey, y había decidido una noche, había reflexionado que iba a dejar de trabajar para la iglesia, para irme a trabajar como ingeniero que era, egresado de una buena institución, y trabajar para la iniciativa privada. Estaba haciendo ya mis estudios de maestría en una universidad en Monterrey, en México. Sin embargo, esa noche que tuve una conversación con alguien donde yo creo que yo definí cuál sería el camino que iba a encauzar mi vida después de 6 años trabajando para la organización. Esa noche, era un jueves de noche, al otro día, un viernes de mañana, me llamaron para decirme que alguien me estaba buscando de la conferencia general. Y la razón por la que me buscaban era para decirme si estaba interesado en irme a Rusia a trabajar como misionero, a dirigir una casa publicadora. Entonces, es una experiencia de otro amigo tuyo, que ya la puedes utilizar, que para mí fue inmediatamente, yo no tuve dudas en ese momento, porque una noche antes había gastado mucho tiempo en reflexionar lo que quería hacer, en definir, en darle otro curso a mi vida, y al otro día recibo esa llamada. Al otro día, menos de 24 horas después, recibo esa llamada. ¿Qué le diría yo a tu amigo, pastor? Hay que orar mucho. Cuando tú recibes ese tipo de impresiones que de alguna manera sientes que van a cambiar el curso de tu vida, si tienes tiempo de orar, de ponerte de rodillas, de consultarlo con un líder religioso, con un líder espiritual, con personas a las que tú consideras personas que te pueden dar un consejo, tienes que hacerlo e ir a la palabra de Dios. Insistamos, es el punto central de esta. Tenemos que evaluar todas las experiencias, la cultura, la razón, todo a la luz de la palabra de Dios. Recordamos la experiencia de Gedeón. A Gedeón se le vino y se le dijo, quiero que hagas esto. Y Gedeón dijo, ¿sabes qué? A ver, otra vez, dame otra prueba. Y se le dio la señal y pidió otra más. Entonces, las experiencias de cómo nos llama Dios, cómo impresiona nuestras vidas, cómo nos conduce, pueden ser muy variadas. La de Gedeón fue de esa manera, la de tu amigo fue otra. No hay una regla general, pero si tú insistes en pedirle a Dios pruebas, en orar y en evaluar lo que Él te pide a la luz de la Biblia, te lo aseguro, estarás tomando la decisión correcta en esa experiencia. Sí, gracias, Mili. Sí, además, debemos recordar que las experiencias pueden ser el resultado de muchas vivencias que tenemos nosotros. Y es por eso que a mí me encanta la manera como esta lección trae la tradición, trae la cultura, trae la experiencia, porque tenemos que recordar que la cultura también es la manera como nosotros vemos el mundo, ¿no? Nosotros enseñamos que la cultura son como los lentes. Cuando tú ves todo a través de tu cultura. Entonces, muchas veces la cultura nos permite tener ciertas experiencias que son influenciadas netamente por la cultura, ¿no? Voy a decir rápidamente la experiencia que yo tuve en uno de los países donde vivimos. Una amiga, un día conversando conmigo, estaba muy compungida porque ella había cometido un error, ¿no? Se había equivocado y ella estaba convencida que ella iba a recibir un castigo divino y que iba a ser algo devastador para su vida y la vida de su familia. Entonces yo traté de explicarle del amor de Dios, de cómo Dios es misericordioso, pero para ella era muy difícil porque su experiencia estaba influenciada por su cultura y la cultura de ella, las cosas eran así. Entonces ella tenía que pagar por ese error, ¿me entiendes? Entonces es importante que nosotros tengamos sí nuestras experiencias y por eso la lección dice que puede ser engañosa. Entonces tenemos siempre, nuevamente como Edgar dijo, ver esa experiencia a la luz de la palabra de Dios.
¿Será que esta experiencia que yo tengo va de acuerdo con lo que la palabra de Dios enseña? Si esa chica hubiera analizado lo que la Biblia enseña, se hubiera dado cuenta que la Biblia nos muestra un Dios que es misericordioso, que está dispuesto a perdonar, un Dios que va más allá de lo que nosotros merecemos, ¿no? Entonces, eso es importante. Otra cosa es que nosotros tenemos que tener una relación tan cercana con Dios a la luz de las Escrituras que debemos pedir al Espíritu Santo que nos guíe. Y en la clase que yo doy con los jovencitos en el Instituto de Misiones, enseñamos el Salmo 139 como el Salmo de los misioneros. Y a mí me gusta mucho cómo termina este salmo, y es el Salmo 139, 23 y 24. Permítemelo leer. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve en mí si hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Mi experiencia, la manera como yo crecí, mi cultura, todo eso puede tener una influencia en cómo vea yo a Dios y las indicaciones que Él me da. Pero si yo estoy confundida, estoy equivocada, voy a la palabra de Dios y le digo al Espíritu Santo: Señor, examina mi corazón, y si estoy equivocada, entonces llévame a donde debo ir. Gracias, Mili. Muy bonito, Edgar y Mili. Realmente el escuchar la voz de Dios y reconocerla es una de las capacidades más importantes para un cristiano. El aprender a reconocer cuando Dios está hablando y obedecer. Gracias, precioso. Efraín, terminamos contigo. Después de esto, yo voy a tener unas preguntas que me han hecho por internet a través de Facebook. Así que nos vamos a extender unos 10, 15 minutos más. Pero Efraín, 5 minutos para que nos conteste la siguiente pregunta, ¿ok? Y la pregunta dice lo siguiente: nosotros creemos que la Biblia sola es la norma por la cual todo lo demás debe ser probado. La Biblia es nuestra última fuente de autoridad. El problema es que, aunque la Biblia fue escrita para nosotros, fue escrita en otro tiempo, en un idioma y en un contexto diferente. ¿Qué reglas básicas nos puedes dar para saber cómo aplicar los mensajes e instrucciones de la Biblia para nuestros días? Es decir, cuando tú vas al Antiguo Testamento y ves las leyes que hay ahí, ¿cómo sabes qué leyes se aplican para nosotros y cuáles no y por qué? ¿Cómo lo podemos hacer de una forma que es fiel a la palabra de Dios? Me encantaría poder decirles que tengo un método, una receta, un GPS, una salsa ardiente, pero no la tengo. En primer lugar, quitemos las sandalias de nuestros pies y seamos humildes, porque realmente esto es un misterio. Por más reglas que yo le pueda presentar o principios, la experiencia nuestra va a ser muy particular. Aún así, no estamos a la deriva. Sí podemos hacernos preguntas. Así que tal vez no nos gusta que nos respondan una pregunta con una pregunta, pero yo voy a hacer precisamente eso. Voy a compartir algunas preguntas que tal vez nosotros nos deberíamos hacer cuando nos enfrentamos a un dilema. En primer lugar, ¿esa instrucción es una tradición o un precepto bíblico? En muchas ocasiones vamos a ver en ese texto, que es de la época de bronce tardío, en el caso del Pentateuco, que pertenece a la época de hierro. Bueno, vamos a traducir 1500 años antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo, o para el primer siglo. ¿Será una tradición o es un precepto? Ahora, ¿esa experiencia es descriptiva, cultural o prescriptiva? Cuando hablamos acerca de algunas de las experiencias de los patriarcas o mujeres u hombres bíblicos, hay veces que creemos que, bueno, si Abraham lo hizo, pues yo puedo. Hablando acerca de la poligamia o acerca de otras costumbres o experiencias que describe la Escritura. Y son descriptivas. No está prescribiéndote, no te está diciendo que tú tienes que hacer igual que lo hicieron en ese momento dado. En tercer lugar, ¿cuál es el principio detrás de esa instrucción? Como
cuando se le establece que la mujer use un velo o calle en público. Está hablando acerca de un contexto. ¿Qué acerca de la carne ofrecida a los ídolos? Todos ustedes han ido, o la mayoría, por lo menos iban, a los restaurantes chinos. Y allí nosotros podemos ver que al comer el helado, la nieve, había tal vez un señor bien alimentado, con la barriguita así amplia, no para identificar cómo vas a quedar tú si vas todos los días a comer nieve, sino se está tal vez ofreciendo eso a Buda. No vamos a comer ahí. Bueno, si eso fuera una piedra de tropiezo para alguien, no. Pero en nuestro caso, en la actualidad, no hemos visto que sea una piedra de tropiezo para la mayoría de las personas, así que vamos y lo comemos. Por lo tanto, ¿cuál es el principio? El principio es no ofender con nuestras acciones a los demás, a pesar de que todo me es lícito, pero no todo conviene. Y en cuarto lugar, entre varias, estas son las 4 que yo quise seleccionar, al aplicarlo, esa experiencia, ¿será que violento el mensaje completo de la Escritura? ¿O lo estoy sacando por la margen? Y las facultades que Dios me otorga, como es la razón, bajo su influencia, cómo yo las uso para aplicar esa experiencia, esa regla, esa instrucción, ese mensaje. Así que esos son los 4 que yo sugiero, hacer esas preguntas antes de nosotros querer aplicar esas reglas o instrucciones en la actualidad. Muchas gracias, Efraín. Yo voy a hacer unas 2 preguntas más que me hicieron por Facebook. Yo sé que creo que es Víctor que se tiene que ir, o no sé si tú eres Efraín que tienes que salir, pero si alguno de ustedes tiene que ir, siéntense en libertad, ¿no? Lo que tú has mencionado es muy cierto. Quizás me gustaría añadir algunos detalles más, aplicando lo que tú dices, ¿no? Porque nosotros debemos de entender que no todas las leyes en la Biblia son de la misma naturaleza, ¿verdad? Tenemos los 10 mandamientos que Dios escribe en tablas de piedra con su propio dedo, ¿verdad? Y tenemos otros mandamientos que se escriben en un libro y se ponen a un lado del arca. Ahí hay una diferencia entre los mandamientos. Y los estudiosos han encontrado que los mandamientos que encontramos, las instrucciones que encontramos fuera de los 10 mandamientos, son aplicaciones de los 10 mandamientos a la vida social, cultural, civil de aquel tiempo, ¿verdad? Muy bien. Así que hay que hacer una diferencia allí. Un detalle interesante es que hay algunas instrucciones que encontramos en los 10 mandamientos cuyo propósito era anunciar la venida de Cristo Jesús, ¿verdad? Tenemos los sacrificios, y todos esos sacrificios, dice el Nuevo Testamento, que eran figura y sombra de lo que había de qué, de lo que debe venir, dice Hebreos capítulo 10. Entonces, una vez que viene la realidad, ¿qué pasa con todos los sacrificios, con todas los rituales que apuntaban hacia Cristo Jesús? Esos rituales dejan de tener una función, acaban, y por eso dice la Biblia que ya no ofrecemos sacrificios, ya no ofrecemos rituales en el templo, porque ahora tenemos un sumo sacerdote mediador, etc. Pero también hay otras leyes que aparecen en el Antiguo Testamento que no son parte de los 10 mandamientos, pero que la Biblia sigue aplicando. Por ejemplo, el comer carne limpia e inmunda. El comer carne limpia e inmunda aparece en Levíticos 11, aparece en Deuteronomios también. Pero resulta que esa diferencia entre carnes limpias y inmundas no inicia con el pueblo de Israel, esa inicia en el diluvio, ¿verdad? Entonces, y además, en el diluvio ya se separa cuáles son los animales limpios y cuáles son los animales inmundos, y Dios le dice al pueblo de Israel que ellos, bueno, en el caso a Noé, y es una ley para toda la humanidad, que no deben de comer carne con sangre, deben de comer sangre. Y es interesante que esa misma ley de la diferencia entre limpios y inmundos, y especialmente no comer carne, es afirmada después de la venida de Cristo Jesús por los apóstoles en el Concilio de Jerusalén. Así que continúan no son leyes únicamente para el pueblo de Israel, son leyes que son para toda la humanidad, son dadas a Noé, por ejemplo. Y así encontramos otras leyes, ¿no? En otras palabras,
nosotros debemos de ver si esa ley fue dada para el pueblo de Israel únicamente, o si fue dada antes del pueblo de Israel, para Noé, para Adán, para la humanidad en general. Y por lo tanto, entonces son aplicables después. Lo mismo pasa con el diezmo, por ejemplo. El diezmo no es únicamente algo de Israel. El diezmo es practicado por Abraham, por Jacob, antes de la venida del pueblo de Israel, ¿no? Así que debemos de tomar en cuenta esos detalles, ¿no? Está antes de eso mencionado, entonces continúa entonces después. Muy bien, hay una pregunta que me hicieron y son dos preguntas. Lo que más ha causado interés es el asunto de la esclavitud de Efraín. Y también el asunto, Edgar y Milly, el asunto del caso de Abraham y la experiencia personal. Así que mientras yo le hago la pregunta a Efraín en cuanto a la esclavitud, vayan pensando ustedes en otra pregunta. No estamos hablando de la experiencia personal. ¿Cómo entendemos el caso de Abraham? Él recibe una palabra de Dios de que él tiene que ir y sacrificar a su hijo, y eso, pues, ¿dónde encontramos en la Biblia un principio para guiarnos en esa dirección? Ahora, Efraín, el caso de la esclavitud. Es cierto, en el Antiguo Testamento, las leyes de esclavitud que encontramos en el Antiguo Testamento son diferentes a lo que pasa en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX. Son diferentes. En aquel tiempo había una protección a los esclavos no eran de por vida, ¿verdad? Los esclavos eran tratados con humanidad, eran protegidos. Un esclavo que era maltratado era liberado, ¿verdad? Eso eran las leyes del pueblo de Israel. El problema está que para el Nuevo Testamento, nosotros estamos viviendo en el contexto de Roma. Y ya el contexto de la esclavitud en Roma ya no es el contexto de la esclavitud bíblica. ¿Por qué Jesús no habla en contra de la esclavitud? ¿Por qué, o si habla, ¿verdad? A lo mejor sí. ¿Por qué los apóstoles no hablan en contra de la esclavitud? ¿Por qué los apóstoles unos dicen, someteos a vuestros amos, aún a los que son duros y ásperos? ¿Por qué ellos no lo hacen? Y mientras tú contestas, me acabo de acordar que tengo aquí atrás un libro que es muy interesante en cuanto a esto, pero ve contestando mientras yo traigo ese libro. ¿Qué es tu pensamiento en cuanto a eso? Sí, es interesante notar que había una alta población en la Roma o el territorio ocupado por el Imperio Romano que estaba como esclavo. Y por lo tanto, había leyes en el mismo contexto social de los romanos que protegían a los esclavos, no al mismo nivel ni igual a como se presenta en las leyes levíticas, claro está, pero nosotros podemos notar que Jesús siempre está apuntando hacia esa parucía, hacia ese reino, hacia ese reino. Algunas personas nos lo pueden poner más difícil. Jesús habla en sus propias parábolas acerca de la esclavitud. Él habla acerca de los siervos en varias parábolas, no en una ni dos. Incluso habla acerca de el siervo que no obedeció o que hizo mal, es sacado y es beat em up, es lastimado, pues amarrado y demás. Y esos versículos crean dificultades para los cristianos porque tratan de explicar cómo es que Jesús está tratando de usar, y nuevamente este es el contexto descriptivo y no prescriptivo. Jesús presenta a Dios como un juez, pero no necesariamente él tiene que ser un juez injusto como se está presentando en la parábola, sino que él está contrastando y él está apuntando hacia esa llegada del reino, un reino diferente al que ellos tenían. Lo mismo en Pablo, con 1 Corintios, de Timoteo 6, 1 al 2, él no está haciendo una aprobación de la esclavitud. Él está hablando acerca de que ellos tienen ya esclavos y les habla acerca de pagarle lo que ellos se merecen y los trata como iguales. Textos similares, Gálatas 3:28, Efesios 6, 5 a 9. Nosotros vamos a ver en Colosenses 4:1 y vamos a verlo en contexto de Éxodo 21. Por lo tanto, vemos que aún
en el primer siglo había ciertos elementos como el hecho de la quiebra y demás que podía permitir la esclavitud, y por eso es que Pablo advierte de no endeudarse para que ustedes tengan que llegar allí. Lo que es más complicado, sin lugar a dudas, es cuando son esclavos por guerra. Y de esos había muchos en el primer siglo, pero nuevamente la esperanza de la parucía, de la llegada de ese reino, es lo que hace que ellos se enfoquen en eso y no en lo que estaba sucediendo de inmediato. Gracias, Efraín. Tú has mencionado algo en cuanto al contexto romano, de que es cierto, la esclavitud no es igual a lo que ocurrió en el siglo XVI. Y me acordé de este libro, no sé si ustedes lo pueden ver, se llama Paul's Metaphors. Y en este libro hay un pasaje, hay un capítulo que habla sobre la esclavitud. Tengo otro ya que se llama The Greco-Roman World, que habla también de la esclavitud de un capítulo. Y es muy interesante, que ellos dicen algo muy interesante, que la esclavitud, la cantidad de esclavos que vienen del Imperio Romano era muy grande, pero no solamente eso. Los esclavos había esclavos que tenían mucho poder. Había esclavos muy ricos. Aquí menciona casos porque recibían salario. Había esclavos, sobre todo los esclavos del emperador, que eran gente que tiene un poder extraordinario, impresionante. Había esclavos que eran dueños de otros esclavos. Por ejemplo, los médicos podían ser esclavos, los soldados podían, en algunos casos había relación por lo menos de patronage en algunos casos, pero había, por ejemplo, médicos, arquitectos, jefes de barco, capitanes de barco, etcétera. Muchos de ellos eran esclavos. Entonces, no eran esclavos que estaban sin educación, sin poder, sin remuneración. No era así, no era lo mismo. Pero, sin embargo, sí es cierto que había otros casos, por ejemplo, esclavos de las minas, que sí sufrían demasiado. Entonces, depende de qué tipo de esclavo eras, dónde estabas, cómo te iba, ¿no? Pero también es muy cierto por qué Jesús no habla en contra de la esclavitud. Pero tú mencionaste algo importante, Galatas 3:28 dice, no hay judío, no hay gentil, no hay esclavo y no hay ¿qué? No hay libre. Lo que pasa es que Dios no puede venir a trastornar todo el orden cultural en un momento. Porque si Él hace eso, el mensaje del evangelio no puede llegar al cristiano. Y lo que el mundo necesita más es el mensaje del evangelio. Si Dios nos prende toda la luz de un solo golpe, estamos en la oscuridad, y de repente Dios nos prende un foco de 500 watts, ¿verdad? En la cara, ¿qué pasa con ese foco? Ese foco nos enceguece y nos impide ver. Dios no puede llevarnos al nivel que quiere llevarnos de un solo golpe, porque si lo hace nos destruye a todos, ¿verdad? Pero sí, Jesús estableció los principios de equidad a través de los cuales la iglesia se puede construir. Es muy interesante ese libro que me acordé cuando estabas hablando, mira, se llama Destroyer of the Gods. Larry Hurtado, bien interesante. Lo que dice este libro es que el cristianismo estableció nuevos criterios, nuevas ideas, nuevos pensamientos que trastornaron y acabaron con la sociedad como era en aquel tiempo. De tal manera que cuando el cristianismo llegó a ser mayoría, la sociedad cambió también. Y es la esclavitud abolida precisamente por cristianos que abogan para que así sea, no solamente durante esos siglos, que después cuando se establece la iglesia y demás, ya los cristianos no debían ser esclavizados, y claro está, pues esclavizados a veces no cristianos, paganos, pero por un progreso, y más adelante en el siglo XIX son precisamente las sociedades cristianas, las abolicionistas y las que se encargan de romper con ese orden social. Así es, muy bien. Y está el otro hecho también, ¿verdad? De que Jesús, por ejemplo, Pablo, cuando viene el caso de este esclavo que huye, Pablo lo regresa al amo, pero dice, ¿sabes qué? No es tu esclavo, es tu hermano. Y así como él te debe, tú me debes a mí también. Así que acéptalo como tu hermano en Cristo. Es muy interesante, lo regresa cumpliendo los valores culturales, pero al mismo tiempo le dice, los valores culturales no aplican. Tú y él y son iguales, son hermanos unos con otros. Ya vamos a terminar. Edgar y Mili, no sé si tengan un último pensamiento. Tenemos un par de minutos, quizás 3 minutos. Injustamente nos he dejado mucho, pero ¿qué quisieran decir? Quizá en cuanto a la pregunta acerca de la experiencia de Abraham, que es algo muy interesante.
Aquí es un ejemplo muy claro de la experiencia personal de Abraham. No olvidemos que Abraham, para cuando llega este momento en su vida, Abraham ya le conocemos nosotros como el padre de ¿qué cosa? El padre de la fe. Claro, ¿Okay? de la fe. Y es muy interesante, el libro Patriarcas y Profetas habla de ese momento en que Abraham recibe esa petición o esa instrucción, perdón, de Dios, y él va y mira las estrellas y dice, Señor, esto viene de ti, y Satanás aprovecha ese momento para poner duda, ¿cómo es posible? Pero Ellen G. de White lo describe muy hermoso, dice que en su angustia y su duda se arrodilló y oró como nunca antes había orado. Así lo dice ella misma. Entonces, ese es un ejemplo de la experiencia que él tenía también. Él se acordó de la experiencia de Sodoma y Gomorra, cuando Dios le da la instrucción. Se acuerda de todas las ocasiones en que Dios lo va llevando y lo va guiando. Y entonces él dice, si Dios me pide esto, hay un propósito y lo voy a hacer. Para terminar, pastor, hay muchas cosas que no conocemos, que no vienen en la Biblia, de esta experiencia, de cuántas conversaciones debieron haber tenido Dios y Abraham cuando Abraham recibe esta. La Biblia no lo muestra. La Biblia solamente dice que Abraham recibió esta instrucción, pero me imagino a Abraham hincado con Dios teniendo conversaciones. ¿Por qué tengo que pasar por esto? No lo muestra la Biblia. No sabemos de qué manera Dios le dijo a él o no le dejó saber cuál era el propósito que él tenía al hacer esto. Segundo punto, sacrificios humanos era algo común en aquellos tiempos. No era algo que Abraham no conocía. Abraham sabía que se practicaban, había salido de Ur de los Caldeos, donde posiblemente se realizaban estas cosas, entonces no era un asunto que nadie conocía. Lo que no era, que no podía él quizá entender era por qué tenía que ser el hijo de la promesa. Entonces no era algo completamente fuera de lo que él conocía. Y tercero, creo que Dios tenía algo importante que hacer, una experiencia importante por la cual hacer pasar al padre de la nación que él iba a utilizar para traer algo al mundo, algo súper importante al mundo. Entonces, lo estaba pasando a través de un horno para templarlo de cierta manera. Hay muchas cosas que no conocemos de esta experiencia, pero sin duda fue algo en la que yo me imagino que Abraham y Dios llegaron a internalizarse, a conversar sobre algo tan importante como era esto. Entonces, es lo que podemos decir. Muy bien, muchas gracias, Edgar y Milly. Creo que estamos llegando al final. Yo termino diciendo que es cierto, esta petición se le hace a Abraham, no es una persona que acaba de convertirse, es una persona que tiene una relación con Dios larga y que ellos han crecido en esa relación. Y a mí me parece que Abraham discernió que había un propósito especial y de hecho lo había, porque ese hijo de la promesa, ese acto se convirtió en un tipo de lo que iba a ser la muerte de Cristo Jesús en el futuro, ¿no? Muy bien, yo creo que hay muchas más cosas que aprender, más que discutir. No pude contestar todas las preguntas que me llegaron por el Facebook, pero gracias, Efraín, gracias, Milly y Edgar Castillo. Víctor tuvo que salir, tenía que ir a predicar a otro lugar. Gracias, miembros de la iglesia de Berrien Springs y de todos aquellos que nos acompañan. Espero que hayan pasado un buen tiempo con nosotros. Vamos a orar. Efraín, ¿nos puedes dirigir una oración? Sí, oremos. Padre amante y Padre bueno, gracias, porque tú te revelas de maneras misteriosas, a pesar de que la cultura lo hace de manera incompleta, imperfecta, en algunas ocasiones hasta nublando elementos de tu amor. Pero aún así, Señor, podemos ver esos rayos de luz que vienen del cielo. Gracias porque nos das el privilegio de poder compartir la revelación mayor.
no solamente lo que hemos visto en la naturaleza, no solamente lo que hemos visto en la ternura, altruismo que podemos ver a través de todas las culturas, que no se trata de que somos animales, que hemos evolucionado, que solamente se trata de sobrevivir el más fuerte, sino que tú te has revelado también a través de nosotros, Señor, y la revelación máxima, Cristo Jesús, el siervo, el esclavo, aquel que se humilló a sí mismo. Y nosotros, por amor a ti, por amor a Él, queremos ofrecernos como sacrificio y ser tus siervos. Señor, ayúdanos a conocer cuál es tu voluntad. Sabemos que tus planes son mejores y mayores que los de nosotros y que nosotros podamos servirte y poder ayudar a otros conocer estas buenas noticias, este evangelio acerca de cómo tú nos haces libres con nuestro Redentor, nuestro Goel, que es Cristo Jesús. Bendice a mis colegas, bendice especialmente a aquellos que se encuentran en lugares muy desafiantes, aquellos a quienes la familia Castillo bendice, al pastor Cortés y a todos nuestros hermanos que amamos tanto allá en Beryl Springs. Gracias por tu amor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Gracias a todos.